Madurez, lo que me fue revelado. Cuarta edición actualizada, Buenos Aires, 1987. Feliz tarde. Hoy estaremos compartiendo el capítulo 6 de este hermoso libro en el que esta señora preciosa en 1945, entre 1945 y 1950, y 5 más o menos, casi 10 años, estuvo recibiendo canalizaciones que luego tradujo en un libro súper importante llamado La Obra de Cristo y que hoy es bastante conocido y ha sido traducido a muchísimas lenguas, tales como el inglés, el francés, el italiano, y lo pueden observar todas estas ediciones traducidas en la página de la señora María Elena Sarmiento, quien ha sido la principal divulgadora y la iniciadora de toda esta ola que se ha avanzado en la promoción y divulgación de estas canalizaciones recibidas por esta mujer en la década de los 40 y los 50. Capítulo 6. Mi pensamiento abarcando la cantidad enorme de personas que, de acuerdo con lo que se me anunciara, deberían ser preparadas por ellos y puestas luego en contacto conmigo, me llevó al interrogante sobre la forma en que esto último se realizaría. Como respuesta inmediata, supe que muy pronto se producirían novedades en ese sentido entre mis familiares y amigos, pues los lazos familiares y de amistad no constituyen un mero accidente de la vida humana, sino una agrupación de espíritus con fines determinados. Los espíritus de las personas que ahora intervendrían en la misión habían sido observados atentamente por Jesús desde hacía siglos y reunidos en su presente vida humana de acuerdo con las necesidades del trabajo que deberían realizar. Aun siendo todos espíritus evolucionados, la atracción y la influencia de la materia y la presión del mal en la presente vida eran más intensos en algunos que en otros, y por lo tanto algunos casos requerían más tiempo para su preparación y purificación espiritual, purificación que en todos los casos debería efectuarse mediante el dolor. Sin embargo, los seres señalados alcanzarían a cumplir su misión. Jesús, todo bondad, no se cansaría jamás de ayudar a quienes por debilidad espiritual producida en este periodo de vida humana pudieran tratar de resistir el dulce y purísimo llamado de su espíritu. Intuí en esto la lucha que se presentaría al espíritu de algunos de esos seres entre el llamado bien y la presión que trataría de ejercer sobre ellos el mal, en la cual Jesús les ayudaría constantemente fortaleciendo al espíritu, hasta que éste tuviera la fuerza necesaria para vencer, por su propia voluntad, la presión y atracción del mal y los halagos de la materia. Desde ese momento y en forma reiterada, fui sometida a las más diversas pruebas, todas las cuales me fue posible salvar, supeditando siempre mi voluntad a la de ellos. Con la fe de quien reconoce que su inteligencia es infinitamente inferior a la de quien dirige y que por lo tanto puede aceptar todas las directivas sin discutirlas. En una oportunidad se me indicó comprar un billete para determinada jugada de la Lotería Nacional, lo que yo hice inmediatamente. Durante los días que debieron transcurrir desde su adquisición hasta la jugada, fui informada que ese número obtendría premio mayor, lo que me reportaría alrededor de 100,000 pesos, pero que esa suma debería ser invertida únicamente en la forma que ellos me indicarían. Al decir ellos, querían significar Jesús o San Pablo, ya que hasta entonces ningún otro ser elevado se había manifestado en mí. Llegó el día del sorteo y alrededor de las 15 horas sentí el imperioso reclamo de escritura. San Pablo me comunicaba que acababa de salir premiado con los 100,000 pesos el número de billete que yo poseía.
A continuación me detallaba en forma precisa cómo debería emplear esa suma, comenzando por los niños del orfanato, que eran quienes cantaban los premios y números de la lotería, siguiendo con personas enfermas y necesitadas, familiares y ajenos que nombraba. La suma obtenida debería donarse casi íntegramente, pudiendo utilizar para mí solamente, hechos los cálculos de lo que correspondía deducir para impuestos y cantidades destinadas a cada uno de los indicados, alrededor de 3.000 pesos. Era tal la seguridad que habían conseguido infundirme con respecto a la llegada de los 100.000 pesos, que yo me había ya ilusionado con una pequeña compra para mis niños, la que si bien no era demasiado costosa, sobrepasaba el valor a la suma que se me permitía disponer. No obstante, no tuve ni un asomo de rebelión, sino que, por el contrario, prometí, firmemente dispuesta a hacerlo, cumplir con toda exactitud sus instrucciones. Quise hablar telefónicamente con mi marido, que se hallaba en sus ocupaciones en Buenos Aires, para darle la grata noticia, pero encontré que nuestro aparato telefónico estaba accidentalmente incomunicado y hube de resignarme a esperar su llegada a las 18 horas para poder hacerlo. Entretanto, seguían las categóricas afirmaciones sobre el premio obtenido, en las que yo creía ciegamente. Llegó mi marido a la hora acostumbrada, y en su mano el periódico vespertino. Por un impulso callé la novedad, para hacerla más emocionante al mostrarle el billete premiado juntamente con la evidente confirmación en el periódico. Con el billete en mi bolsillo, busqué sin apresuramiento la página donde debía figurar el número premiado. Encontré la página, también encontré el número premiado, pero no era mi número. Este no figuraba siquiera en la lista de premios. Mi desengaño fue enorme, máxime que al desear una explicación inmediata, ninguna sensación de necesidad escribiente se presentaba. Entonces sentí una enorme pena y un gran vacío dentro de mi corazón. No sabía no sabía qué debía pensar de todo lo ocurrido, ni qué significaba. En la siguiente mañana recibí de San Pablo una comunicación. Has pasado bien la prueba de obediencia. No permitas que tu fe desfallezca. Deberás pasar por muchas pruebas todavía. Si tienes fe, nosotros te daremos siempre las fuerzas necesarias para pasarlas. Es inevitable, Dios así lo quiere. Más adelante, las comunicaciones me fueron llevando al análisis de todos los hechos que en mi vida y a mi alrededor se producían, enseñándome a encontrar de todos ellos la verdad, es decir, la causa espiritual que produce los hechos como efecto lógico. Esta ley espiritual de causa y efecto no es desviada en su acción por la intervención de la voluntad emanada del consciente espiritual humano. Y aun cuando el efecto pueda ser modificado, no deja por ello de ser tal, ya que la causa tuvo efecto en la voluntad que intervino, y ésta se transformó a su vez en causa del efecto obtenido. De ahí la intervención de las fuerzas del bien o del mal, atraídas por nuestra voluntad, en expresión de pensamiento, deseo o ruegos, pueda modificar un efecto y transformarlo sin que la ley espiritual que lo rige deje de ser inconmovible. El último párrafo de este capítulo me dejó bastante confundida y me encantaría saber tu opinión acerca de donde dice: esta ley espiritual de causa y efecto no es desviada en su acción. Ayúdame a comprender qué quiere decir. Realmente creo que aunque uno haya cometido un error, eso va a generar una causa que, aunque más adelante la voluntad de alguien influya, no es que la elimina, sino que la transforma. Sin embargo, bueno, es más o menos lo que entiendo de este último párrafo. Espero tu aporte y, bueno, gracias por compartir conmigo este capítulo 6 tan interesante. Un abrazo.